Bueno, en esta oportunidad vamos a ver la segunda parte del teórico de asíntota y yo creo que ya con este video daríamos por finalizado el tema de asíntota. En esta ocasión vamos a ver de qué manera lo haríamos en forma práctica el cálculo de la misma. Vamos a aclarar de un comienzo que acá Sadowski plantea un par de métodos, pero no son los únicos métodos que hay para calcular asíntota. Creo que lo que sería interesante es entender que podemos emplear cualquier método para calcular asíntota de tal manera que con tal que ese método siga la lógica desde el punto de vista, o sea, un método analítico que siga la lógica que habíamos visto en la definición geométrica de una asíntota. A ver, si nosotros acá seguimos la definición de asíntota, estábamos hablando de algo que casi se tocaban, pero no se tocaban. Algo que su distancia entre ambas eran casi cero, pero no eran cero. Entonces, esa definición seguramente nos empieza a rondar una idea. ¿Cuál es el elemento que siempre aparece cuando tenemos algo que no es cero, pero es tan cercano al cero como querramos? Es casi cero la distancia, pero no lo es. ¿Cuál es el elemento analítico que resuelve ese problema? Es el límite. Por lo tanto, cuando nosotros vemos la definición de asíntota, seguramente se nos viene a la mente de que algo que ver con un límite tiene. Y específicamente, acá los métodos que vamos a usar tienen una lógica que hacen que esa distancia, cuando yo resuelvo ese método, esa proposición analítica que yo hago, mi resultado es que voy a estar hallando esa distancia que casi va a ser cero, pero no lo es. Entonces vamos a ver que vamos a emplear un límite. Bien. Entonces nosotros también habíamos comentado en el video anterior que teníamos tres tipos de asíntota: vertical, horizontal y oblicua. Vamos a arrancar con la más sencilla, que habíamos dicho que eran la vertical y la horizontal. ¿Cómo hacemos para ver si una función tiene asíntota horizontal? Tenemos que agarrar a la función que nos dan. Por ejemplo, si hubiese sido esta, tomando el ejemplo de la clase anterior, agarramos esa función que nos dan para ver si ella tiene asíntota y le calculamos el límite al más infinito y el límite en el menos infinito. Si ese límite es distinto de infinito, es un número finito, 0, 2, menos 500, pero es un número finito, la función esa, cuando empieza a crecer, va a tender a ese número que acabamos de encontrar, por el positivo. Y va a tender, cuando tienda al menos infinito, esa función va casi a adquirir ese valor que nosotros acabamos de encontrar. Dicho de otra manera, lo único que tenemos que hacer es calcular el límite de la función cuando x tiende a más y menos infinito. Si ese límite nos da distinto de infinito, tomamos el valor que hemos obtenido y ya tenemos nuestra asíntota horizontal. Bien, vamos a ver el caso, por lo tanto, se resumiría calcular una asíntota horizontal a calcular un límite de cualquier función que ese límite es más o menos infinito. ¿Sí? Por lo tanto, como decimos, se resume a un cálculo de un límite infinito.
Vamos a ver qué pasa para el caso de la vertical. En la asíntota vertical tenemos que tener en cuenta que se nos van a presentar esas asíntotas cuando tenemos polos de nuestra función. En matemática, cuando tenemos una función así como esta, que tenemos un numerador y un denominador, cuando el numerador se hace cero, uno suele llamar ceros de esta función. Y cuando el denominador se hace cero, se le suelen llamar polos de la función. O sea que para el cálculo de nuestra asíntota vertical, se nos van a presentar cuando este denominador de la función que nos den se nos hace cero. Y en ese instante no se nos tiene que hacer cero el numerador, porque si se nos hace simultáneamente en un x igual a numerador y denominador cero, no tenemos una asíntota vertical, tenemos una indeterminación, que la tendremos que calcular a través de un límite. Bien. Entonces, resumidas cuentas, calcular asíntota horizontal y vertical es muy sencillo. Horizontal, límite cuando la variable tiende a más menos infinito. Vertical, ver en general dónde se nos anula el denominador. Ahí se nos va a presentar una asíntota vertical. Tengan en cuenta que el denominador se puede anular para un x1, pero se nos puede anular para un x1, para un x2, para un x3, o sea, puede tener una, dos o muchas asíntotas verticales. No así con las horizontales, pero verticales podemos tener varias, no necesariamente tenemos que tener una sola. Bien, ahí ya tendremos resuelto muy rápidamente la asíntota vertical y horizontal. Un poco más complejo es cuando trabajamos y tenemos que encontrar la asíntota oblicua. Bien. Para ello, vamos a usar el método o la lógica que usa Sadowski, que empieza aquí, donde dice, en general se dice que una recta mx más b es una asíntota. ¿Por qué decimos una recta mx más b? Porque va a ser una recta y bueno, sabemos que la función que define una recta es mx más b, ¿verdad? Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener que encontrar el m y el b que me haga que esta recta casi toque a esta curva y a esta curva. O sea, si ustedes recuerdan, el b lo que me hace, me traslada esta recta hacia arriba y hacia abajo, y el m me la rota. Por lo tanto, habrá, dada esta curva, y donde esta recta todavía yo no la encontré, si me dan esta curva, el gráfico de esta curva, yo tendré que buscar una recta que la posicione de tal manera, y la roto, y la subo y la bajo hasta que me dé exactamente esta recta. ¿Sí? Por lo tanto, para encontrar una recta oblicua, que es la asíntota, lo único que tengo que remitirme es encontrar el m correspondiente y el b correspondiente. Eso es lo que va a tratar de encontrar Sadowski. El m y el b de la recta. Lo primero que hace, calcula el m y luego calcula el b. ¿Sí? Para el cálculo del m, aplica esta formulita que dice f de x menos m de x más b. Acá hay un paréntesis, o sea que es la función menos la función lineal. Acá yo les hice un dibujito un poquito más ampliado para que lo entiendan. Miren, ustedes tienen en rojo
la función que le tenemos que encontrar, la recta asintótica. Y en celeste es la recta que estamos buscando. Para un valor de x cualquiera, esta será la imagen, esa será la imagen de x en la recta azul, y la imagen de x en la curva roja será este valor, ¿sí? Aquí lo amplío un poquito. Para este x tendremos la imagen de la recta f sub r, o sea, este punto que está ubicado ahí sería ese puntito. Y este punto sería este punto que está aquí, ¿verdad? Bien. Si yo hago la imagen de la roja, de la curva roja, es todo este valor. Y la imagen de la recta es todo este valor. La diferencia es el segmento que va desde aquí hasta aquí. O sea, la diferencia entre la imagen FC de la curva, F curva, menos FR de recta, la diferencia entre las imágenes será este segmento, el que va de aquí hasta aquí. Es lo que pusimos aquí. La imagen de la curva para la abscisa X menos la imagen de la recta para la abscisa X. Esta formulita estaría representada en este segmento. ¿Sí? Bien. Cabe aclarar que la distancia, cuando uno toma una distancia de algo, tiene que tomar una recta perpendicular. O sea, si yo digo la distancia que hay entre el techo y el piso de la habitación donde estamos en este momento, yo trazo por un punto del piso o por un punto del techo, por ejemplo, un punto del piso, trazo una recta, que esa recta tiene que ser perpendicular al piso hasta que intersecte al techo, y esa diferencia de esos dos puntos, la distancia que hay entre esos dos puntos, será la distancia que hay entre el techo y el piso. Y esa recta va a ser perpendicular tanto al techo como al piso, si el techo y el piso obviamente son paralelos. Esa es la forma de medir distancia, porque si no estaría falseando la distancia. O sea, cuando uno habla de distancia, ya implícitamente está hablando la menor distancia, que es siempre con respecto a una perpendicular. Por lo tanto, esta distancia que estamos nosotros analizando no es perpendicular a esta recta. La distancia que nosotros tendríamos que tomar para saber que esta curva y esta recta casi no se tocan, es esta distancia, que pasa, que es un punto de la curva, pero yo trazo acá una perpendicular a esta recta. Por lo tanto, yo tendría que trabajar, si fuera correcto, con esta distancia. Y yo en realidad voy a estar trabajando con esta, porque voy a trabajar con esta fórmula. Sadowski trabaja con esta fórmula. Pero ¿qué ocurre? Si yo me aseguro que esto es casi cero, si yo aseguro que esto es casi cero, esto, como los 90 grados los tenemos aquí, esto sería la hipotenusa, y esto es un cateto. Siempre sabemos que la hipotenusa es mayor que un cateto. Por lo tanto, si yo aseguro que esto tiende a cero, esto, con más razón, tiende a cero. Por lo tanto, yo estoy tomando una hipótesis más fuerte todavía que la original. Yo tengo que hacer esto cero, pero yo me aseguro que esto sea cero. Por lo tanto, si esto es cero, esto con toda seguridad va a ser cero. Pero trabajar con esta me implicaría trabajar con un X, fíjense acá, este X para la curva y un X que estaría un poquito más a la derecha para la recta. Entonces no podría tomar el mismo X. En cambio, si yo lo tomo así, trabajo tanto el X para la recta como el X para la curva coinciden. Por eso Sadowski toma esta distancia y tampoco comete error. ¿Sí? Bien, entonces vamos a trabajar que esta distancia
cuando x tienda a ser infinito, esta distancia tiene que tender a 0. Que eso sería la definición que habíamos dado de asíntota. Bien, eso vamos a traducirlo analíticamente. Vamos nuevamente aquí. Y Sadowski dice, bien, f de x, la imagen de la curva, menos la imagen de la recta. Y la recta la expresa como m por x más b. Esta distancia tiene que tender a 0. Por lo tanto, esto es una función. Esto es otra función. Yo voy a o sea, es una función menos otra función es otra función. O sea, yo voy a tomar el límite de esta función. El límite de esa función, esperen que le voy a poner ahí para que se vea un poquito con rojo. El límite de esta, perdón, acá. El límite de esta función, cuando x tienda a infinito, tiene que ser 0. Si yo logro expresar eso y de ahí saco m o b, de alguna manera empiezo a resolver mis incógnitas, que era la m y la b de la recta. Vamos a ver si eso es posible. Como dijimos, yo voy a tomar que el límite de esta función es 0. Pero acá hace otra hipótesis aún más restrictiva todavía, que es, si el límite de esta función cuando x tiende a infinito es 0, como el x va a ser un número muy grande porque lo estoy haciendo tender a infinito, yo me aseguro que el x es un número tan grande como nosotros querramos, y la función tiene asíntota, existe, quiere decir que esto, a medida que x va siendo grande, esto va tendiendo a 0. Y si esto tiende a infinito, es como si tomara 0 sobre infinito, que eso no es una indeterminación. O sea, si yo tengo una función que tiende a 0, y yo a esa función la divido por otra función, que en ese punto la función del denominador tiende a infinito, el resultado va a ser una función que aún tiende más rápidamente a 0 que la función original. Por lo tanto, en vez de aplicar la definición original que habíamos dicho, que ya aún era más restrictiva que lo que necesitábamos, que era que esto tendiera a 0, el límite de esto, aplicamos a esta función que el límite tiende a 0, estamos asegurándonos muchísimos aún más que lo que nos pide el problema. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a resolver esta ecuación, porque esta ecuación nos va a dar datos que necesitamos nosotros, que si no lo dividiéramos por 0 no lo haría. ¿Sí? Pero lo importante es que tengan en cuenta, porque uno puede plantearse, bueno, fenómenos, pero nosotros, nuestra definición desde el punto de vista lógica era que esto tendiera a 0, porque ahora se me ocurre a mí plantear esta ecuación. Se me ocurre plantear esa ecuación porque esta ecuación nos va a servir, y esta así original no nos hubiese servido. Y no modificamos nuestra hipótesis, no torcemos nuestra hipótesis suponiendo esto. O sea, suponiendo esto, estamos dentro de la hipótesis establecida en nuestro problema original. ¿Sí? Es importante porque en realidad Sadowski, todo esto que estamos hablando es como que lo da por sobreentendido, como tantas cosas que hace Sadowski. Porque se supone que ya uno tiene el conocimiento necesario para hacer ese tipo de elucubraciones. Bien, volvamos. Entonces, ¿qué teníamos que resolver? Calcular el límite de esta función. ¿Sí? El numerador con el denominador incluido. Toda esta función. Nosotros sabíamos por propiedad del límite que el límite, la función f más g más x más h, es igual al límite de f más el límite de g más el límite de h. La suma de los límites
es el límite de la suma. No me voy a cansar de repetirlo, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo hacer lo siguiente acá, que tampoco acá lo expresa Sadowski, pero en realidad, ¿qué está haciendo Sadowski para pasar de esta ecuación a esta que está acá? Que es lo que nos importa, porque este es el resultado. Sadowski dice, bueno, esto es lo mismo que poner el límite y distribuye esta x en este término, en este y en este. O sea, es lo mismo que el límite de esto dividido esto, es lo mismo que el límite de esto dividido esto, menos mx sobre x más b sobre x. Mx sobre x se van las x, por lo tanto me queda m. Por eso acá me queda f de x sobre x menos m menos b sobre x. ¿Estamos? Pero hasta ahora fíjense que tomó el límite acá afuera. No distribuyó todavía el límite. Simplemente distribuyó la x en los tres términos del numerador. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, esto es exactamente igual que esto. Ahora sí, el límite de esto, puedo pensar que es igual al límite de esto, menos el límite de esto, menos el límite de esto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Espérenme un segundito que se los voy a escribir, así les queda un poquito más claro. Entonces, ahí yo les escribí esto, para que no se pierdan tanto. Miren. Estábamos aquí, ¿verdad? Que el límite de f de x menos mx menos b sobre x, todo esto, ¿cuánto tenía que ser? 0. Esta x la distribuimos en cada uno de estos términos. Esta x se simplifica con esta x. ¿Y qué me queda? Que el límite de esto menos el límite de m menos el límite de b sobre x, todo esto, por definición, que acuérdense que todo esto era 0, ¿verdad? O sea que esto estaba igualado a un 0. Bien. ¿Qué le pasa a esta expresión cuando x tiende a infinito? B es un número. Por lo tanto, b sobre x que tiende a infinito, este límite es 0. Por lo tanto, este término se va. El límite de m, cuando x tiende a infinito, m no depende de x. Por lo tanto, este valor es m. O sea que esta expresión, ¿cómo me queda? Límite de esto, menos m igualado a 0. O que lo que es igual, despejo m, y me queda que m es igual al límite de esta función. Que es lo que obtuve aquí. ¿Sí? Bien, ahora ya obtuvimos m. ¿Qué nos resta calcular? B, que era el otro término. Ahora volvemos a tomar la función original, que era esta. Donde m ya lo tenemos, porque ya lo acabamos de calcular, es un número. Por lo tanto, vamos a tomar el límite de esta función, que ¿cuánto tenía que valer? 0, por definición. El límite de esto, ¿a qué es igual? Al límite de esto menos el límite de esto. Ahora, el límite de esto, de b, cuando x tiende a infinito, es igual a b, porque b no depende de x. Por lo tanto, el límite de f de x menos mx menos b tiene que ser igual a 0. Donde b ya ahora no tiene más el límite. Pasaría algo similar cuando hoy trabajamos con el m. Si planteo eso, me queda que b, ¿a qué me queda igual? Al límite de x que tiende a infinito de f de x menos mx.
A ver si estaba, bueno, no lo pusieron, pero... ¿Sí? Entonces, de esa manera, ya con esta expresión, podríamos calcular B. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar una asíntota oblicua? ¿Cuáles serían los pasos? En forma práctica. Nos dan la función que queremos encontrar la asíntota oblicua. Sabemos que esa asíntota oblicua va a responder a una recta y que esa recta va a tener por ecuación y igual a mx más b. Bien, lo primero que hacemos es determinamos el m. ¿Cómo hacemos para determinar el m? Pues agarramos la función que nos habían dado, hacemos esa función y la dividimos por x, o sea, si nos habían dado la función, no sé, e a la x más seno de x más x al cuadrado, a todo eso lo dividimos por x. Vamos a obtener una nueva función. A esa función le tenemos que calcular el límite para x que tiende a infinito. Si ese límite nos da un valor que es infinito, quiere decir que no existe el límite. O existe, pero no es un número finito. Por lo tanto, la función no tiene asíntota oblicua. Si el m nos da un número finito, va a ser la pendiente de nuestra asíntota. Ahí encontramos m. Una vez obtenido m, supónganse que m, no sé, vale, le encuentran que vale 2. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Agarran la función original que les habían dado, no sé, la que sea, la que era, no sé, x al cuadrado más 20x, la que tenían que encontrar la asíntota, menos 2, porque el m que encontraron es 2, menos 2x, eso va a ser una nueva función. Que a esa nueva función, a la función original menos los 2x, eso, a esa función le calculan nuevamente el límite para x que tiende a infinito. Ese valor les tiene que dar b con un número finito. Por lo tanto, hallan ese valor, encuentran b y ya tienen completa la ecuación buscada. Y igual a m, que lo encontraron en el paso anterior, x más b, que es lo que acaban de encontrar. Y ahí tendríamos resuelto nuestro problema de asíntotas oblicuas. Vamos a ver, esto como habíamos dicho en un comienzo, esto es una forma de resolverlo, no es la única. Hay otras formas de resolverlo. Por ejemplo, anteriormente a esto que nosotros lo hemos explicado, acá Sadowski calcula esta asíntota oblicua de otra manera, que también es válida. Y luego cuando veamos la parte práctica, vamos a ver otra forma de resolver algunas asíntotas oblicuas que de esta forma, como lo acabamos de explicar, no lo podríamos hacer. ¿A qué es lo que quiero llegar? Que no hay una única forma de encontrar una asíntota. Hay diversas formas, pero siempre esas diversas formas se ajustan a la definición que dimos de asíntota, obviamente. Bueno, con esto, con este tema, terminamos asíntota y también terminaríamos aquí con todo lo que es referente al límite de la parte teórica, todo lo que nosotros vamos a ver de límite desde el punto de vista teórico. Ahora nos resta ver todos los ejercicios prácticos que vamos a ir analizando también caso por caso. El próximo tema que abordaríamos
sería el concepto de derivada, que eso yo les voy a empezar a subir la parte teórica de derivada cuando hayamos avanzado un poco más con todo límite, que vamos a tener muchos ejercicios por delante para resolver. Será hasta la próxima, chicos.